Sentencias Colombianas a tu oído, un espacio inclusivo que cambiará tu manera de enterarte sobre las sentencias que están siendo emanadas por el máximo Tribunal de Justicia Ordinaria Colombiana en materia penal, pasando de un documento escrito a una escucha activa que puedes hacer mientras vayas ya sea de camino al trabajo, haciendo deporte, paseando a tu mascota o realizando la actividad que tú prefieras. Hola. La sentencia que traemos en este episodio es la sentencia SP 1356 del 5 de junio del 2024. El radicado es el 58598 y la magistrada ponente es la doctora Miriam Ávila Roldán. En el objeto de la decisión, la sala resuelve la impugnación especial interpuesta por la defensora de ESR y AF en contra de la sentencia del 18 de septiembre del 2020, que profirió la Sala de Asuntos Especiales para Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. Esta decisión que tomó el tribunal revocó el fallo absolutorio que en fecha del 13 de julio del 2018 emitió el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes de Pereira y en su lugar condenó a los menores por primera vez como autores del delito de homicidio en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los hechos se dan el 8 de abril del 2016, en la parte trasera de un inmueble abandonado ubicado en la vereda El Cofre de Dos Quebradas, Risaralda, a aproximadamente las 2 de la tarde, donde fue hallado el cuerpo sin vida del joven Mateo Felipe, quien en ese momento tenía 18 años de edad, quien murió a causa de un trauma cráneoencefálico, producto de 2 heridas por proyectiles de arma de fuego de carga única. En cuanto a los antecedentes procesales, el 26 de septiembre del 2017, ante el Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes, con función de control de garantías de Pereira, la Fiscalía le formuló imputación a los menores SR y AF por el delito de homicidio en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Conductas que están descritas y sancionadas en los artículos 103 y 365 del Código Penal. Los presuntos infractores no aceptaron los cargos y a solicitud de la Fiscalía les fue impuesta medida de internamiento preventivo. El 26 de noviembre siguiente, la Fiscalía 17 Seccional de Pereira presentó escrito de acusación, repartido al Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes de esa ciudad. El 7 de diciembre del 2017 tuvo lugar la audiencia de formulación de acusación por las mismas conductas comunicadas preliminarmente. La audiencia preparatoria se desarrolló el 2 de febrero del 2018. En secciones del 22, 23 y 26 de ese mismo mes y año se llevó a cabo el juicio oral. El último día fue anunciado el sentido absolutorio del fallo. En consecuencia se ordenó la libertad inmediata de AF. Y así, el 13 de julio del 2018 se profirió la sentencia absolutoria a favor de SR y AF, frente a la cual la Fiscalía interpuso el recurso de apelación. El 18 de septiembre del 2020, la Sala de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira revocó el fallo de primera instancia y en su lugar condenó a los menores como coautores de homicidio en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Y contra esta última decisión, la abogada defensora interpuso impugnación especial, de la cual se dio traslado a los no recurrentes, quienes guardaron silencio. Procedamos a informarnos acerca de lo que dicen las sentencias de instancia. En la sentencia de primera instancia, el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes de Pereira, a partir de la valoración de las pruebas practicadas, estableció que el 8 de abril del 2016, en horas de la madrugada, en la vereda El Cofre del municipio de Dos Quebradas,
Mateo Felipe murió producto de un trauma cráneoencefálico por proyectil de arma de fuego de carga única, pero el juzgado no logró ese mismo convencimiento respecto a la responsabilidad penal de los acusados, por la existencia de una duda insalvable. Aquí el acuo, en punto de la responsabilidad, al valorar los medios de conocimiento practicados, acotó que aparentemente se contaba con prueba directa, a saber, el testimonio de Duvani, quien inicialmente, en entrevista del 15 de abril del 2016, señaló como responsables de la muerte de Mateo Felipe a los adolescentes SR y AF, pero en el juicio oral no sostuvo esa versión. Acotó que en dicha entrevista aseguró que el 8 de abril del 2016 vio como SR, AF y otros ingresaron a la fuerza a Mateo Felipe en una casa abandonada en la vereda del Cofre, y tras permanecer escondido a un costado del camino, en un morrito o montecito, al lado de lo que sucedía, escuchó un disparo de arma de fuego. Luego observó que los victimarios huyeron y un par de minutos después ingresó al inmueble donde estaba tendido el cuerpo sin vida de la víctima. En ese sentido, el juzgado contrastó lo relatado por el testigo con los demás medios de prueba, en especial con lo expuesto por el investigador de la bancada de la defensa, de nombre Antonio, con el propósito de hacer ver varias inconsistencias del relato de Duvani al rendir esa entrevista. Bajo tal contexto, señaló que la afirmación con mayor fuerza era la relativa a que para el momento en el cual se presentaron los hechos, Duvani no estaba en la ciudad de Pereira, que anotó era una tesis con respaldo en lo revelado por Carmenza, la madre de Duvani, quien bajo la gravedad de juramento en juicio sostuvo que su hijo se encontraba en Cali y se enteró de la muerte de Mateo Felipe después de su ocurrencia. De los testimonios rendidos por Miguel Ángel y Jefferson Steven, como padre y hermano de la víctima respectivamente, el acuo destacó el interés en comprometer como autor de la conducta a AF, a quien identificaron como Pipe, en tanto los dos manifestaron que Duvani les comentó que era Pipe quien portaba el arma de fuego el día de los hechos. Este acuo comparó ello con lo dicho por Duvani en la entrevista, debido a que en esta entrevista señaló que quien portaba el arma era otra persona a quien se refirió como Kiko. Así, tras subrayar otras deficiencias en la investigación de la Fiscalía, concluyó que la acusación carecía de medios probatorios que la sostuvieran, al punto que el despacho no contaba con convencimiento más allá de toda duda razonable para emitir una condena contra los adolescentes aquí acusados. Por ende, los absolvió de los cargos de homicidio en concurso heterogéneo, con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Y finalmente ordenó compulsar copias de toda la actuación ante la Fiscalía con la finalidad de investigar a Duvani por los eventuales delitos en que hubiese podido incurrir. Pasemos a lo dicho por la sentencia de segunda instancia. La Sala de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira resolvió que la sentencia absolutoria no estaba llamada a mantenerse. En esencia, porque el análisis de la retractación de Duvani se fundó en primero, pruebas de referencia inadmisibles y segundo, pruebas ilegales. En el primer grupo, o sea, en las pruebas de referencia inadmisibles, ubicó primero lo sostenido por el investigador de la defensa, o sea, por Antonio, en relación con las manifestaciones a él realizadas por terceros. Y segundo, lo dicho por Miguel Ángel y Jefferson Steven, el papá y el hermano de la víctima, en torno a lo que Duvani les contó. En el segundo grupo, o sea, el de pruebas ilegales, situó primero el testimonio de Carmenza, practicado como una prueba de refutación, cuando no contaba con tal carácter, pues advirtió que más bien se asociaba con una prueba sobreviniente.
Y segundo, el testimonio del investigador de la defensa, de Antonio, debido a que no se solicitó ni decretó como un testigo técnico. Aquí el ADCUEN agregó que de los testimonios rendidos por los agentes de la Policía Nacional que acudieron al lugar de los sucesos, se extraía una descripción de las características del sitio, similares a las mencionadas por Duani en su inicial entrevista. A partir de lo anterior, aseguró que el último sí estuvo en condiciones de presenciar lo ocurrido. Igualmente dio credibilidad a lo afirmado por el hermano de la víctima, o sea, lo dicho por Jefferson Steven, en lo que atañe a que el día de los sucesos, entre las 5 y 5:30 de la mañana, vio en su lugar de domicilio a su hermano con los acusados y otras 2 personas quienes salieron juntos. En oposición a lo determinado en la decisión de primera instancia, el tribunal encontró que lo narrado por Duani ante la policía judicial se caracterizaba por su coherencia, sin contradicción acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Sumó que no le resta contundencia al dicho del testigo lo relativo a que hubiese escuchado un único disparo, cuando la víctima sufrió 2 heridas por igual número de proyectiles de arma de fuego, en tanto el declarante estuvo en una situación apremiante, oculto para no ser descubierto, y se ignoraba si los disparos fueron continuos o espaciados. Afirmó que el testimonio adjunto, apreciado con los demás medios de prueba, conducían al grado de conocimiento exigido para emitir sentencia condenatoria. Respecto al punible contra la seguridad pública, se anotó que según lo regulado en el Decreto 2535 de 1993 y la Ley 1119 del 2006, los menores de edad no son sujetos que puedan ser destinatarios de permisos para el porte o la tenencia de armas de fuego. Por lo tanto, no era necesario aportar el certificado alguno que diera cuenta de la carencia del permiso proveniente del Sistema Nacional de Control y Comercio de Armas de Fuego, Municiones o Explosivos. Y en tales condiciones, la Sala del Tribunal revocó el fallo absolutorio y en su lugar condenó a los menores como coautores de homicidio en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Les impuso la sanción de 4 años y 6 meses de privación de la libertad en centro de atención especializada y dispuso librar de manera inmediata orden de aprehensión en contra de los declarados infractores de la ley penal. Prosigamos con la impugnación especial. La abogada defensora de SR y AF solicitó la revocatoria de la sentencia condenatoria. En su criterio, existen dudas acerca de la responsabilidad de sus representados, como en efecto lo determinó el juzgado de primera instancia. Esta defensora centró sus argumentos en la lectura que el tribunal realizó de la retractación del testigo Duani con el objetivo de poner de relieve las inconsistencias de lo inicialmente revelado en la entrevista que rindió este mismo el 15 de abril del 2016. Algunas de estas consignadas en la sentencia de primera instancia, tales como primero, la falta de suministro de datos de la novia del declarante, con quien aseguró a la inicial versión se encontraba antes de presenciar lo ocurrido. Segundo, la alusión a una sola detonación de proyectil de arma de fuego, cuando se trataron de 2. Y tercero, la descripción de la forma como se encontraba el cuerpo de la víctima. Adicionalmente, enlistó aspectos que considera relevantes para verificar lo dicho por el principal testigo del ente acusador, no incluidos por la Fiscalía en su investigación, y a su modo de ver, ello trajo como consecuencia la generación de dudas que impiden darle credibilidad a lo consignado en la entrevista de Duani. La impugnante llamó la atención en que el hermano de la víctima, o sea Jefferson Steven, aseveró que el día de los hechos, entre las 5 y 5:30 de la mañana, vio a Mateo con los menores acusados y otras 2 personas, margen temporal que coincide con la mencionada por Duani en la entrevista, pero no se estableció la distancia, sin que sea posible que las mismas personas se encuentren en diferente lugar en idéntica hora.
Frente a las labores adelantadas por Antonio, el investigador adscrito al Sistema Nacional de Defensoría Pública resaltó que no actuó como perito ni como testigo técnico y que sus actuaciones están amparadas legalmente por la Ley 941 del 2005 y la Circular 3020-016 de la Directora Nacional de Defensoría Pública. Recalcó que llevó a cabo labores de vecindario y verificaciones en el lugar de los hechos, cuyos resultados incluso encuentran corroboración en lo expuesto por algunos testigos de la defensa. De lo adelantado por el investigador, destacó la defensa que allegó un registro fotográfico para ilustrar la visibilidad del sitio donde Duvani indicó inicialmente haber presenciado los sucesos, para así determinar que por la inclinación del terreno no se lograba ver lo que sucedía en el sitio donde fue encontrado el cuerpo de la víctima, coincidiendo con lo manifestado por varios testigos llevados a juicio a iniciativa de la Fiscalía. Y en ese orden, la defensora sostuvo que, contrario a lo resuelto por el ADCUEN, subsisten dudas que impiden fundar un juicio de responsabilidad penal en contra de sus representados. Por ende, solicitó la revocatoria de la sentencia condenatoria, con la consecuente orden de libertad y cancelación de las órdenes que están vigentes. Ya en sus consideraciones, la Corte, una vez determinada su competencia, plantea el problema jurídico. Primeramente, puntualizando sobre la cláusula de exclusión probatoria por ilegalidad, la prueba de refutación, el testigo técnico y el testimonio adjunto, para finalmente proceder a resolver el caso en concreto. Abordemos primeramente la competencia. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer de la impugnación especial presentada por la defensa técnica de ESR y AF contra la sentencia proferida el 18 de septiembre del 2020, proferida por la Sala de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conforme lo dispone el numeral segundo del artículo 235 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 del 2018 y las directrices plasmadas en el Auto AP 1263 del 2019, del 3 de abril del 2019, proferido dentro del radicado 54215. Así las cosas, dentro del planteamiento del problema jurídico y la estructura de la decisión, la Sala procede a hacer una recapitulación de los acápites precedentes. La discusión de las instancias estuvo mediada en esencia por la valoración del testimonio adjunto de Duvani de cara a la satisfacción del estándar de conocimiento necesario para emitir condena. Así las cosas, mientras que el ajuo dio por sentado que Duvani no presenció los hechos, tal como lo explicó en el juicio oral y público, el ADCUEN, luego de aplicar la cláusula de exclusión y de descartar lo que catalogó como pruebas de referencia no admisibles, le asignó credibilidad a la inicial versión del declarante, vertida en la entrevista del 15 de abril del 2016, la cual se constituye en el sustento medular de la declaratoria de responsabilidad de los adolescentes aquí procesados. Por su parte, la defensa técnica destaca varios aspectos del ejercicio de valoración probatoria en el cual se apoyó el fallo absolutorio. Ello con la finalidad de reprochar la credibilidad otorgada por el tribunal al testimonio adjunto de Duvani, pues en su criterio arroja dudas que impiden alcanzar el conocimiento requerido para fundar una condena. En ese contexto, corresponde a la Sala determinar inicialmente si la regla de exclusión aplicada en la sentencia de segunda instancia frente a dos medios de prueba de descargos se sujetó o no al alcance de dicha institución jurídica, y si el análisis probatorio, en particular del testimonio adjunto de Duvani, atendió o no los criterios de la sana crítica. Precisado lo anterior,
se establecerá si la Fiscalía cumplió o no con la carga de la prueba al nivel exigido como estándar de conocimiento para condenar, de acuerdo al artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, más allá de toda duda acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado. Con tal proyección, se realizarán algunas puntualizaciones en torno a la exclusión probatoria por ilegalidad. Luego, de la mano de las subreglas de derecho fijadas por la jurisprudencia de esta corporación, se hará alusión al alcance de diversas categorías probatorias relevantes para el caso en concreto, tales como prueba de refutación, testigo técnico y testimonio adjunto. En ese marco se abordará el caso en concreto. Iniciemos pues con la cláusula de exclusión probatoria por ilegalidad. La exclusión probatoria es una sanción procesal consagrada en el artículo 29 de la Constitución Política, orientada a proteger los derechos fundamentales de las partes en la obtención y práctica de las pruebas. En desarrollo de ese mandato, el artículo 23 del Código de Procedimiento Penal dispone que toda prueba obtenida con violación de garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación. Su aplicación procede por razones de ilegalidad o ilicitud. Importa para este asunto la primera tipología, o sea, ilegalidad, que atiende a la exclusión de medios de prueba que se han practicado, aducido o conseguido por violación de los requisitos formales previstos por el legislador. Esto de acuerdo al artículo 360 de la Ley 906 del 2004. Cabe agregar que la jurisprudencia se ha encargado de modular la exclusión cuando se trata de prueba ilegal, puesto que el funcionario debe sopesar si el requisito legal pretermitido es esencial y verificar su trascendencia con el fin de resolver acerca de su exclusión. Esto lo contiene la sentencia CSJAP 441 del 2023, radicado 62512. Entonces, si bien la audiencia preparatoria es el escenario natural en el cual se decantan las discusiones relacionadas con la exclusión, nada impide que cuando la causa que afecte la legalidad del medio de prueba se genera durante su práctica, en fases posteriores, como la sentencia, se aplique la referida consecuencia. La Sala ha sostenido que no quiere decir que con posterioridad a la audiencia preparatoria no puedan presentarse solicitudes de exclusión, solo que dicho evento es excepcional, ligado a los casos donde se acredita que la prueba fue obtenida mediante graves afectaciones de derechos fundamentales, o cuando se trata de prueba sobreviniente o prueba de refutación, y además se cumplen los requisitos para su exclusión. Esto de acuerdo a la sentencia CSJAP 2901 del 2019, radicado 55136. Pasemos a las categorías probatorias relevantes para el caso en concreto. Primeramente, la prueba de refutación. Este medio de prueba aparece mencionado en el artículo 362 de la Ley 906 del 2004. La Sala lo ha caracterizado por su excepcional procedencia, o sea, esta prueba de refutación es excepcional cuando el testigo en el contrainterrogatorio persiste en un dato que el interrogador considera mendaz y la parte cuenta con evidencia relacionada directamente con el aspecto objeto de impugnación, de acuerdo a la sentencia CSJAP 2215 del 2019, radicado 55337, entre otras. En esa línea, se ha precisado que tiene el propósito de cuestionar la credibilidad del testigo en los aspectos señalados en el artículo 403 del Código de Procedimiento Penal
y no es una prueba orientada a fundamentar la teoría del caso de alguna de las partes. ¿Y cuáles son esos aspectos señalados en el artículo 403 del Código de Procedimiento Penal que pueden llegar a ser cuestionados frente a la credibilidad del testigo? Según el artículo 403, se contraen a, primero, la naturaleza inverosímil o creíble del testimonio. Segundo, la capacidad del testigo para percibir, recordar o comunicar cualquier asunto sobre la declaración. Tercero, la existencia de cualquier tipo de prejuicio, interés u otro motivo de parcialidad por parte del testigo. Cuarta, manifestaciones anteriores del testigo, incluidas aquellas hechas a terceros o en entrevistas, exposiciones, declaraciones juradas o interrogatorios en audiencias ante el juez de control de garantías. Quinto, el carácter o patrón de conducta del testigo en cuanto a la mendacidad. Y sexto, contradicciones en el contenido de la declaración. Y finalmente, acerca de la oportunidad procesal para aducir la prueba de refutación, es el juicio oral, durante la recepción del testimonio que se pretende rebatir. Por ese motivo no requiere protocolos especiales de descubrimiento, ni tiene que ser solicitada en la audiencia preparatoria. En todo caso, si la prueba es procedente, debe autorizarse y en lo posible practicarse inmediatamente después de que culmine la práctica del medio a contradecir, propiciando así que la contraparte la conozca a tiempo y pueda a su vez ejercer el derecho de confrontación. Esto de acuerdo a la CSJ-SP 2582 del 2019 en el radicado 49283. Sigamos con el testigo técnico. Aunque el concepto de testigo técnico no aparece consagrado en la Ley 906 del 2004, la jurisprudencia de esta corporación lo ha definido como aquel al que le constan los hechos de objeto del litigio u otros relacionados directa o indirectamente con aquellos, porque los pudo aprender por los sentidos y puede dar una opinión vinculada con estos a partir de su conocimiento especializado. Esto lo contiene la sentencia P46640 del 2022, radicado 61078. Esa condición no se deriva por sí sola de la formación técnica, tecnológica o profesional, como si fuera una cuestión meramente objetiva. En realidad, depende de si para el asunto particular se presenta una intersección entre esos conocimientos específicos y la aprehensión de los hechos que se informan en el escenario del juicio oral y público. La distinción del testigo técnico de los demás tiene su principal incidencia en que a este no le está vedado dar conceptos basados en su especial conocimiento, necesarios para precisar o aclarar sus percepciones. En consecuencia, es en el plano de la práctica de la prueba donde se refleja con toda su intensidad esa distinción. El ordenamiento jurídico no impone una carga adicional a la parte interesada para su admisión. Basta con ceñirse al trámite regular y en ese sentido, en la audiencia preparatoria, al delimitar el tema de prueba, la contraparte conoce los tópicos que se abordarán. Además, desde el descubrimiento se han conocido los datos básicos del testigo. Y como tercera y última categoría probatoria relevante para el caso en concreto, tenemos el testimonio adjunto. No son pocas las oportunidades en las cuales quienes acuden al juicio oral y público cambian la versión inicialmente proporcionada en entrevistas o declaraciones juradas. En esa eventualidad, en principio, las expectativas de las partes resultan frustradas, pues no quedaría fijado probatoriamente aquello que pretendían y bajo cuya justificación solicitaron el medio de prueba en la audiencia preparatoria.
En ese escenario, las partes pueden usar las declaraciones anteriores a la vista pública, con las previsiones que para el efecto establecen los artículos 347 y 403 de la Ley 906 del 2004. De tiempo atrás, con la finalidad de marcar la diferencia con la prueba de referencia y para mantener a salvo las garantías de la contradicción y confrontación, la Sala ha sostenido la forma como deben emplearse en dichas exposiciones en el juicio oral y público, con el fin que se está señalando. Esto de acuerdo a la sentencia, entre otras, CSJ-SP 140 del 2023, radicado 58.533. Y fue así como vía jurisprudencial surgió la tipología de testimonio adjunto o complementario, desarrollado para las situaciones descritas en la que los testigos que comparecen al juicio se retractan, desdicen o modifican sustancialmente lo que han dicho en entrevistas y o declaraciones anteriores, permitiéndose la incorporación de estas. Así las cosas, el testimonio adjunto se deriva del uso de estas declaraciones previas, debidamente descubiertas, en el juicio oral y público, bajo un método que se identifica con los siguientes rasgos. Primero, disponibilidad física y funcional del testigo en el juicio para ser interrogado. Segundo, cambio de versión. Tercero, lectura de la declaración anterior. Y cuarto, incorporación de la declaración a la actuación. En tales condiciones, de cara a la definición del asunto, el juez tiene a su disposición las dos versiones y le corresponde determinar, con sustento en la sana crítica, la credibilidad que merecen. Ahora pasemos al caso en concreto. Recordemos que la acreditación de la hipótesis factual de la Fiscalía encontró dificultades debido a que el principal testigo de cargo se retractó en el juicio. Es por ello que la censura de la defensa técnica se centra en la apreciación probatoria realizada por la segunda instancia frente al testimonio de Duvani. Como la valoración del referido medio de prueba estuvo precedida por la exclusión por ilegales de los testimonios de Carmenza, o sea, la madre de Duvani, y de Antonio como investigador de la defensa, en primer lugar, la Sala se ocupará de determinar si esa decisión se ajusta a los presupuestos para la aplicación de la cláusula de exclusión. Frente al testimonio de Carmenza, cabe recordar que fue solicitado por la defensa bajo el rótulo de prueba de refutación, cuando se surtía la producción de las pruebas decretadas a petición de la Fiscalía, después de escuchar el testimonio de Miguel Ángel, que es el padre de la víctima. El entonces defensor de AF argumentó que el testimonio de Carmenza tenía por objeto contradecir el contenido de la declaración de Miguel Ángel y que era relevante porque no es de poca importancia en la medida en que está atacando la teoría del caso, pero sobre todo porque permitía acercarnos a la verdad real. Llamó la atención en que no se trataba de una prueba sobreviniente desde su punto de vista, sino de refutación, pues apareció accidentalmente en el curso de la preparación del juicio. También aseguró que recientemente se ubicó a Carmenza por un investigador del Sistema Nacional de Defensoría Pública, porque para la audiencia preparatoria no se conocía el paradero de aquella. Anotó que rindió una entrevista que arroja información en punto a que el 8 de abril del 2016 Duvani no se encontraba en Pereira. Y pese a que la delegada de la Fiscalía se opuso a la pretensión de su contraparte, porque no se trataba de una prueba de refutación, más bien se asimilaba a la especie de prueba sobreviniente, sin mayor motivación, el juez de conocimiento accedió a escuchar el testimonio, cuya práctica se surtió en forma inmediata. Para la Corte, el recuento hasta aquí realizado permite establecer que el decreto y posterior práctica del testimonio de Carmenza se surtió al margen de los presupuestos que habilitan la prueba de refutación,
En tanto, más que cuestionar la credibilidad del testigo Miguel Ángel en los aspectos señalados en el artículo 403 del Código de Procedimiento Penal, como es de la esencia de la prueba de refutación, estuvo orientada a fundamentar que un testigo diferente, Duvani, no se encontró en el lugar de los hechos, insumo probatorio que alimentaba la teoría del caso de la defensa. Por lo tanto, como quedó anteriormente visto, la prueba de refutación tiene lugar cuando el testigo en el examen cruzado persiste en información que el interrogador considera contraria a la realidad y cuenta con otro medio de prueba que permite evidenciarlo. En esa dirección se ha dicho que el deponente debe tener la oportunidad de aceptar la existencia de la contradicción, la omisión o el aspecto relevante sobre el que se cuestiona su credibilidad, en el entendido que si acepta la contradicción y omisión no tendría sentido acudir a la prueba de refutación. Esa dinámica no se identifica con lo ocurrido en este caso, pues durante el contrainterrogatorio de Miguel Ángel no surgió el aspecto que se dijo pretendía refutar la defensa, es decir, si Duvani se encontraba o no en Pereira el 8 de abril del 2016. Súmese que el último de los mencionados, o sea, Duvani, para el momento en que se practicó el medio de convicción que se presentó como de refutación, aún no había rendido su testimonio y cuando lo hizo, ilustró sobre el particular en forma amplia. Con un despliegue de mediana diligencia, la defensa pudo advertirlo en forma oportuna y elevar la pretensión probatoria respectiva en la audiencia preparatoria. La Fiscalía descubrió, entre otros elementos, la entrevista de Duvani. Allí reposaba su versión y los datos de ubicación, resultando previsible que a través de estos se diera con el paradero de su señora madre, o sea, de la señora Carmenza, como en efecto sucedió con posterioridad. Es por lo anterior que tampoco puede tenerse como prueba sobreviniente. Al respecto, de acuerdo a muchas sentencias, entre ellas la SCJP 449 del 2022, radicado 60433, entre otras, la Sala ha destacado el carácter excepcional de la admisión de la prueba sobreviniente, pues no se trata de habilitar un nuevo periodo de descubrimiento probatorio o de remediar las omisiones de las partes en el trabajo investigativo. En el mismo sentido que lo concluyó el tribunal, debe indicarse que el testimonio de Carmenza es ilegal. Su decreto y práctica se cumplió al margen del marco legal que regula la procedencia de la prueba de refutación, incluso de la prueba sobreviniente, con la consecuente transgresión del debido proceso probatorio. En efecto, descartado como está que se tratara de una prueba de refutación o sobreviniente, en su incorporación se desconoció la esencia misma de tales categorías. En últimas, bajo el ropaje de prueba de refutación, se propició la recepción de un testimonio que no cumplió con cada uno de los estadios procesales que integran el debido proceso probatorio, lo cual justifica su exclusión por ilegalidad, como lo ordena el artículo 360 del Código de Procedimiento Penal, en desarrollo del artículo 29 constitucional, impidiendo derivar conocimiento de este para la definición del caso. Respecto del testimonio del investigador de la defensa, o sea, del señor Antonio, la segunda instancia lo catalogó como un testigo técnico y en ese sentido determinó que si con tal calidad fue convocado al debate, debían colmarse una serie de requisitos adicionales a los de un testigo ordinario, dejados de lado por la defensa. Y bajo esa comprensión, el tribunal concluyó le estaba vedado emitir opiniones en torno a aquello que Duvani se encontró o no en condiciones de ver y escuchar en el lugar de los hechos. Cabe precisar que Antonio fue convocado al juicio oral y público
porque en su condición de profesional especializado en criminalística, adscrito al Sistema Nacional de Defensoría Pública, llevó a cabo una misión de trabajo para labores investigativas, donde fue hallado el cuerpo de la víctima. Con su declaración fue incorporado un álbum fotográfico del inmueble en el que se encontró el cadáver y sus alrededores. Desde la audiencia preparatoria se reveló el rol que cumplió, a más de que dicho álbum, junto con el informe de las actividades cumplidas por Antonio, fueron descubiertas a la Fiscalía. Luego de la enunciación y solicitud, el juez de conocimiento admitió el testimonio y la incorporación de las fotografías. Se surgieron cada uno de los eslabones que integran el debido proceso probatorio y la contraparte conoció el alcance de la investigación cumplida por Antonio. Sin embargo, el tribunal excluyó el mencionado testimonio porque en las fases de descubrimiento y solicitud no se adujo que acudía en calidad de testigo técnico. Por ende, para el tribunal no estaba autorizado para dar valoraciones acerca de si el testigo Duvani pudo ver o escuchar lo que indicó al rendir la entrevista. Para la Corte, este razonamiento del tribunal parte de una premisa equivocada. Antonio no se subsume en la tipología de testigo técnico, porque pese a que, según lo expuso, cuenta con la condición de profesional especializado en criminalística, no se observa que hubiese acompañado sus percepciones de un conocimiento especial. De todas maneras, si en gracia de discusión se acepta que recaía en él esa condición, no era necesario como presupuesto de admisión que cumpliera con los formalismos señalados por el adwen. Como antes se precisó, el mencionado desplegó algunas averiguaciones con vecinos del sitio donde fue hallado el cadáver de la víctima y su actuación se centró en la realización de un registro fotográfico de este. En el juicio oral y público dio cuenta de los resultados de esas actividades, con una descripción detallada del lugar que fijó fotográficamente. Pese a que respondió algunas preguntas en torno a las condiciones de visibilidad, las características de la zona e ilustró que se ubicó en el sitio donde Duvani dijo en la entrevista haberse ocultado y ver lo sucedido, ello no puede tenerse como un concepto en el cual hizo uso de sus conocimientos como profesional especializado en criminalística. Entonces se trató de un relato de aquello que percibió en unas específicas circunstancias de tiempo, modo y lugar, sin valerse de ningún conocimiento especial. Es más, otros testigos escuchados en el juicio oral y público, a iniciativa de la Fiscalía, como por ejemplo el señor Juan Carlos y el señor Juan de Dios, que eran agentes de la Policía Nacional, hicieron apreciaciones similares al responder interrogantes acerca de la visibilidad en determinados puntos alrededor de la casa donde se halló el cuerpo sin vida de Mateo Felipe, sin que para ello se requieran más allá de la capacidad de percepción del entorno a través de los sentidos, conocimientos específicos. En ese orden resultó equivocado que el tribunal excluyera el testimonio de Antonio porque en su decreto y práctica no se desatendió ningún parámetro de legalidad. Más adelante será apreciada su credibilidad. Para el tribunal, los hechos jurídicamente relevantes y la responsabilidad se acreditaron en un grado de conocimiento más allá de duda razonable. Esta conclusión se soportó principalmente en el contenido adjunto de Duvani, cuya valoración en conjunto con los demás testimonios, en particular los rendidos por Jefferson Steven y Miguel Ángel, arrojó la convicción necesaria para revocar y condenar. En el marco de ese ejercicio, la recurrente ataca la apreciación del testimonio de Duvani, al considerar que en la entrevista del 15 de abril del 2016 se presentaron múltiples inconsistencias que más bien llevan a validar la retractación que tuvo lugar en el juicio. Entonces, primero, el testigo en mención estuvo disponible en el juicio.
Segundo, se retractó de la versión previa brindada a la Fiscalía en la entrevista del 15 de abril del 2016. Tercero, en el interrogatorio se avisoraron los motivos que condujeron a la retractación. Cuarto, frente a ello, por petición de la delegada de la Fiscalía, el declarante hizo lectura de algunos apartes de su relato inicial. Y quinto, la entrevista fue incorporada. Puntualmente, en ese escenario, Duvani, desde el principio del interrogatorio, al contestar si conocía las razones por las cuales acudía, afirmó que fue citado por un asesinato que no vi, ubicado temporalmente en el 8 de abril del 2016. Sostuvo que contaba con 17 años de edad para esa época y con posterioridad rindió una entrevista a servidores de la Policía Judicial. Duvani recordó lo que dijo en esa entrevista, a saber, que el 8 de abril del 2016, después de salir de la casa de su novia, entre las 5 y 5:30 de la mañana, cuando iba por unas escaleras que unen la vereda del Cofre con el barrio Los Guamos en Dos Quebradas, Risaralda, sintió unos pasos y voces y se asustó y escondió en un morrito, para luego observar a unos jóvenes que identificó como Pipe, Kiko, Byron y Ardillo, que ingresaron a la fuerza a su amigo Mateo a una casa, siendo Kiko quien portaba un arma de fuego. Luego escucha un disparo y enseguida los jóvenes salen corriendo en la dirección al barrio Los Guamos. El testigo fue insistente en que, en realidad, no presenció tales hechos, pues para el 8 de abril del 2016 estaba viajando desde Cali hacia Pereira y se enteró de la muerte de Mateo a través de una llamada que le realizó su señora madre. Acerca de las razones que lo llevaron a dar la entrevista, el testigo explicó que estuvo en las exequias de Mateo y al día siguiente el papá y el hermano de la víctima fueron a su casa a pedirle un favor, que sirviera de testigo de la muerte de Mateo, sobre esa muerte que yo no conocía, que yo no había visto nada sobre eso. Don Miguel me dijo que dijera unas cosas. Asimismo, yo le dije que sí le iba a colaborar porque me dejé llevar de tanta amistad que llevábamos. Adicionalmente indicó que le mostraron una foto de Mateo en la cual botaba sangre por la nariz, la boca y la cabeza. Y por ese motivo narró en la entrevista que lo vio tirado en el suelo, boca arriba y con la cabeza ladeada. Para la Corte, a diferencia de lo concluido en el fallo de segunda instancia, el motivo expuesto por Duvani como el que lo llevó inicialmente a incriminar a los aquí procesados y otros, proporcionada en el juicio, sí se muestra verosímil, como a continuación se expone. De las declaraciones de Miguel Ángel y Jefferson Steven, como padre y hermano de la víctima respectivamente, emerge un notorio y marcado interés en sindicar, sin una convicción que se desprenda de elementos de juicio objetivos, a los adolescentes SR y AF, en especial a AF, al segundo, dada su necesidad de encontrar una explicación a lo sucedido. Ello muy seguramente debido al dolor generado por la pérdida de su ser querido, a más de que no eran ajenos a los rumores generados por sus vecinos acerca de la participación de los mencionados en el homicidio. El primero de los testigos citados, o sea, el señor Miguel Ángel, visiblemente afectado, acudió al juicio y allí señaló que su hijo Mateo era amigo de muchas personas en el barrio, que él y su familia eran gente de bien, sin ningún tipo de antecedentes. Reconoció que toda esta gente eran amigos del niño, refiriéndose a los procesados, y agregó que este muchachito me lo mató, señalando a AF. Ante la pregunta de la Fiscalía acerca de cómo conoció al joven a quien se refería como Pipe, respondió: yo no sé por qué tanto rodeo si todo el mundo sabe en el barrio que ellos mataron al niño mío. Yo no me explico por qué tanto rodeo.
este es el Pipe. Es que eso es muy triste, como les decía yo. ¿Qué he hecho yo? ¿Yo qué les he hecho yo? Les pregunto, ¿qué les he hecho? Si fuera un tipo malo, hubiese atacado contra ellos ya, pero no soy esa clase de personas. Soy una persona de bien. E insistió en que todo el barrio sabe quién hizo lo que hizo, porque AF lo admitía públicamente. Incluso que una vecina le indicó que ella sabía quién había matado a su hijo, pero no se atrevía a acudir a declarar. Señaló que constantemente le hacía saber a Mateo su desacuerdo con la amistad de AF. En sus palabras, era el pan de cada día. No se me junte con Pipe, usted sabe que allá venden vicio. No se me junte con Pipe, usted sabe que allá ellos manejan armas. Lo anterior deja ver que en Miguel Ángel existía un íntimo convencimiento de la responsabilidad de los procesados, puntualmente de AF, que no descansa en un dato objetivo, más bien parece alimentada por la opinión que previamente tenía del adolescente y aquello que se comentaba en el barrio. Es más, si en gracia de discusión se toma como cierto lo dicho por Duvani en su entrevista, esto es, que vio lo sucedido específicamente, quien portaba el arma de fuego, no coincide con lo declarado por Miguel Ángel, porque mientras el primero, o sea, Duvani, se refiere a quien identifica como Kiko, el último testigo sostuvo que se trata de AF, que son personas diferentes. De otra parte, Jefferson Steven, como hermano de la víctima, dio cuenta de su cercanía con Duvani, lo describió como un hermano. También aseguró que era conocedor que el señor Pipe, en sus palabras, andaba en malos pasos. No le gustaba para nada la compañía de su hermano. La sala no descarta que Duvani, de 17 años para la fecha de la entrevista, acudió a las autoridades a narrar hechos que no presenció, para así empatizar en cierto grado con la familia de la víctima, dada su cercana relación con esta. Adicionalmente, son varias las inconsistencias advertidas en lo narrado por Duvani. En su entrevista inicial, que ingresó como testimonio adjunto, las cuales impiden mantener los adjetivos que el tribunal le atribuyó al calificarla como hilvanada, coherente y no contradictoria. En primer término, se dejó de lado que, al situarse en el lugar donde se encontró el cuerpo de Mateo Felipe, este no expuso un contexto que explicara por qué transitaba por la vereda El Cofre entre las 5 y 5 de la mañana del 8 de abril del 2016. Tampoco aportó datos acerca de la casa en la cual pernoctó. Solo indicó que estaba donde su novia, sin alusión a su ubicación o nombre. Adicionalmente, para la sala resulta poco creíble que si Duvani conocía a Mateo Felipe y a su familia, no emprendiera alguna acción tendiente a auxiliarlo o poner en conocimiento de los familiares lo sucedido en forma inmediata. Otra razón que le resta credibilidad tiene que ver con que mencionó en la entrevista que escuchó una detonación de proyectil de arma de fuego, cuando quedó establecido a través del informe de necropsia sustentado en juicio por un perito que la víctima sufrió 2 heridas causadas por igual número de proyectiles de arma de fuego de carga única. El juez plural justificó esa impresión bajo el argumento según el cual, muy seguramente por las circunstancias apremiantes en que se encontraba, no estuvo en condiciones de escuchar la otra detonación. Pero para la sala resulta probable que se aludiera a una única detonación porque en la fotografía del cuerpo de la víctima, que afirmó que le fue exhibida, no observaba el número de heridas. Es debatido si desde la ubicación descrita por Duvani en la entrevista, como aquella en la cual dijo haber percibido lo sucedido, contaba o no con visibilidad hacia la casa abandonada en la cual fue hallado el cuerpo de la víctima. Es un análisis relevante
porque a través de la declaración de otros testigos que conocieron las características del sitio, es dable establecer si las condiciones reales de visibilidad coinciden o no con las señaladas por el testigo en mención. Para el tribunal, los testimonios rendidos por Juan Carlos, Juan de Dios, Gilberto y José Iván en punto de las características del lugar de los sucesos guardan coincidencia con las exteriorizadas por Duvani en la entrevista, y ello generaba confiabilidad en el dicho del mencionado, en el sentido que se encontró en condiciones de observar el actuar de los sujetos involucrados. La premisa de orden probatorio en la cual descansa la mencionada conclusión está soportada en un examen poco riguroso de los citados testimonios. No se realizó un análisis puntual de lo revelado por quienes, en condición de agentes de Policía Nacional y de Policía Judicial, concurrieron al lugar. En ese punto, Juan Carlos aludió a que se trataba de una loma, sector boscoso, con unas escalas, y desde arriba había visibilidad hacia la vivienda. Por su parte, Juan de Dios señaló que se accede por un camino rural ascendente de herradura inclinado. Era una casa deshabitada y de madera. El tercero, Gilberto, la caracterizó como una zona veredal, parte alta, vegetativa, con una casa en bareque situada al lado del camino, en cuyo interior estaba el cuerpo sin vida del joven. Y por último, José Iván, que llevó a cabo la fijación fotográfica de la estructura no terminada en la cual hallaron el cuerpo, puntualizando este último que se encontraba en la parte de atrás de la casa. Nótese que solo uno de los testigos logró describir la ubicación de la plancha sobre la cual hallaron el cuerpo de la víctima, parte trasera, en la estructura no terminada, como la llamó el testigo José Iván, o la casa abandonada, como los demás la identificaron. Ninguno se refirió al morrito, que según lo plasmado en la entrevista rendida por Duvani, corresponde al sitio desde donde se ocultó sin perder de vista lo que estaba pasando, luego de percatarse de la presencia de quienes incriminó en esa oportunidad. Cabe señalar que resulta contradictorio que, frente a los mencionados testigos, sí se admitiera su capacidad para traer conocimiento al juicio acerca de las características del lugar, pero no siguiera igual criterio en torno al testigo Miguel Ángel, quien, como ya se indicó, no se trataba de un testigo técnico. En el escenario del juicio oral y público, Miguel Ángel, básicamente a través de evidencia ilustrativa, como las fotografías, presentó la caracterización del sector de la vereda del Cofre, en el cual se ubicaba el inmueble en el que fue encontrado el cuerpo de Mateo Felipe. Tampoco mencionó ni se aprecia en las fotografías expuestas ante el juez de conocimiento la zona que Duvani calificó como morrito. En ese orden, no es fundada la afirmación según la cual Duvani estaba en condiciones de observar lo que relató en la entrevista, cuando ninguno de los referidos testigos hizo relación a la elevación o formación que el primero de los mencionados describió como morrito, ni aludieron a la visibilidad del exterior de la vivienda hacia la parte trasera. Producto de lo hasta aquí expuesto, la sala advierte que el ADCUEN descartó las explicaciones dadas por Duvani para justificar su retractación sin apreciar las inconsistencias internas del relato que reposa en su entrevista inicial, ni tomar en consideración la cercana relación con la familia de la víctima, que en conjunto revela como tesis más probable que Duvani no presenció aquello que dio a conocer en la entrevista. Con ese panorama, la pretensión del ente acusador pierde su principal soporte, pues hizo depender el éxito de su teoría del caso en lo que a la demostración de responsabilidad atañe casi en forma exclusiva del relato de Duvani. Precisado lo anterior, con los restantes medios de prueba tampoco se logra arribar al conocimiento necesario para la emisión de un fallo condenatorio. Son múltiples las circunstancias que hacen parte de los hechos jurídicamente relevantes, carentes de respaldo probatorio.
En particular, la sala advierte que no se cuentan con datos que apunten a la determinación de un lapso aproximado de ocurrencia de la muerte, aspecto relevante en el cual no reparó la segunda instancia. Asumió en forma acrítica lo expuesto por el hermano de la víctima, o sea, de Jefferson Steven. A propósito de ello, en el fallo objeto de reproche se afirmó que el día de los hechos, o sea, el 8 de abril del 2016, Jefferson Steven dio cuenta de la presencia de los acusados y otros en su lugar de domicilio entre las 5 y 5:30 de la mañana, cuando se disponía a iniciar su jornada laboral. Sin embargo, el testigo no fue certero al recordar la fecha. Ante inicial pregunta en ese sentido formulada por la Fiscalía, mencionó el 8 de abril, pero con posterioridad indicó: a mi hermano lo mataron el 9, yo lo vi ese mismo día que lo mataron. Además, no dio detalles sobre las circunstancias, por ejemplo, si tuvo algún tipo de interacción con las personas que dijo haber visto, si era habitual que se encontraran a esa hora, u otro dato con similar connotación, como cuando usualmente se reconstruye el recuerdo de una realidad aprehendida. Sumado a ello, el padre de la víctima aseveró que lo vio por última vez el 7 de abril del 2016, aproximadamente a las 4 de la tarde. No contaba con información en cuanto a si el joven pernoctó en la casa. El arribo de las autoridades al lugar en el cual se halló el cadáver, según lo relatado por Juan Carlos, se generó cerca de las 1:45 y 2 de la tarde del 8 de abril del 2016. Y pese a que en el protocolo de necropsia se describen fenómenos cadavéricos, no reposa el tanatocronodiagnóstico, ni en juicio se indagó acerca de tal tópico a la médica que tuvo a cargo la necropsia. Con ese vacío, es notorio que en la sentencia de segunda instancia se dio por acreditado que la muerte de la víctima se presentó entre las 5 y 5:30 de la mañana del 8 de abril del 2016, sin un cuidadoso examen de las pruebas. Ahora bien, la recurrente alude en forma tangencial a las labores de vecindario adelantadas por Antonio, investigador adscrito al Sistema Nacional de Defensoría Pública, que lo llevaron a dar cuenta de información que vecinos del sector y una familiar de Duvani le suministraron acerca de las circunstancias de alguna relevancia para la definición del caso. Tales manifestaciones de terceros fueron calificadas erróneamente como pruebas de referencia inadmisibles por el juez colegiado. Más bien corresponden a la categoría de testimonio de oídas. En todo caso, sin desconocer que Antonio adelantó actividades de investigación que lo llevaron a tomar contacto con terceros, lo dicho por esos últimos no puede ser objeto de valoración, en tanto la información que le transmitieron no es un conocimiento directamente adquirido por el testigo que acudió al juicio. Por esa misma razón, no es acertado apreciar aquello que Antonio indicó le comunicó la tía de Duvani, así como las manifestaciones de habitantes del sector, porque en ese puntual aspecto muta en un testimonio de oídas. La conclusión cifrada en que existe convencimiento más allá de toda duda acerca de la existencia de los hechos y la responsabilidad de SR y AF, fijada por el ADCUEN en la sentencia impugnada, no se derivó de un análisis probatorio riguroso, conforme a las reglas de la sana crítica. De ahí que la condena no sea sostenible. La Fiscalía no cumplió con la carga probatoria que le corresponde como titular de la acción penal. Por ende, su pretensión punitiva quedó sin soporte probatorio en el grado de conocimiento exigido en el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal.
Y en mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia, resuelve revocar la sentencia proferida el 18 de septiembre del 2020 por la Sala de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, y en su lugar confirmar la sentencia emitida el 13 de julio del 2018 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes de Pereira, en la cual SR y AF fueron absueltos por el delito de homicidio en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Y en segundo lugar, su resolución: cancelar la orden de aprehensión emitida en contra de SR y ordenar la libertad inmediata de AF por este asunto, recordando que contra lo aquí resuelto no procede recurso alguno. Bueno, y es aquí, mis estimados podcast escuchas, donde terminamos el relato de este capítulo, agradeciéndoles infinitamente su tiempo. Les invitamos a suscribirse a quienes aún no lo han hecho y los esperamos en nuestro próximo episodio.